Entonces, en los pacientes que son sometidas a abortos, sobre todo los abortos ilegales, por esa instrumentación que no tienen las debidas condiciones de desinfección, de esterilización, es donde fácilmente se hace una infección que va a ascender. Y es por eso que los pacientes entran al shock séptico, mueren, porque hay una proliferación de este tipo de bacterias, de este género, el género Bacteroides. Una consideración también general es de que hay bastante resistencia de la parte de los antibióticos hacia el tratamiento de las bacterias anaerobias, ¿no? Ahora, cuando pedimos un cultivo, ¿cuánto demora normalmente un cultivo tradicional de bacterias anaerobias? ¿Cuánto demora en salir el resultado? Cuando es francamente patológico, porque hay gran proliferación de bacterias, puede ser 3 días, pero podemos esperar hasta 7 para decir que es negativo si no crecen bacterias. En cambio, estas bacterias anaerobias crecen mucho más lento, ¿no? Entonces, un cultivo nos puede demorar hasta 10 días, 15 días, ¿no? Entonces, eso es un problema. Y lo otro que no olviden que no va solo la infección por anaerobios, siempre se acompaña por una infección polimicrobiana, ¿no? También hay bacterias aerobias en las infecciones. Ahora, ya hemos dicho que son parte de la flora normal. La proporción de bacterias aerobias y anaerobias es de 1000 a 1. La mayoría son del género Bacteroides, ¿no? Cuando está equilibrada como parte de nuestra flora, tiene un efecto benéfico. Estas bacterias anaerobias de este género van a producir factores angiogénicos que tienen y también producen unas defensinas que tienen una actividad antibiótica. Entonces, eso permite que nuestra flora se mantenga balanceada y que haya también, además, una actividad inmune con los linfocitos TSD4. Entonces, esos 3 efectos beneficiosos tienen las bacterias anaerobias cuando están en un nivel equilibrado en nuestro organismo. Pero cuando no es así, ese efecto beneficioso deja de serlo y se produce y nos va a ocasionar daño, ¿no? Entonces, ¿qué factores las hacen virulentas a estas bacterias anaerobias? Uno, tienen una capacidad de adhesión e invasividad de los tejidos muy importante. Además, producen toxinas y estas toxinas también producen daño. Pueden sintetizar enzimas que son histolíticas, entonces ocasionan destrucción en las células, en los tejidos. Y la producción de los radicales superóxido también les da aumenta la patogenicidad de estas bacterias y también la producción de dismutasa y catalasa. Y como les dije, tiene un efecto angiogénico, ¿no? Procoagulante, pero cuando proliferan, este efecto procoagulante se va a exacerbar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a formar? Trombos, ¿no? Entonces, ya se convierte en ocasiones ya mayor daño. La producción de ácidos grasos de cadena corta puede inhibir la actividad de la bactericida de los neutrófilos. Proliferan estas bacterias y ya empiezan a tu organismo bloquear esa respuesta, la primera respuesta, ¿no?, de defensa, que son los neutrófilos. Y también puede afectar la capacidad de respuesta que pueden tener los macrófagos a nivel abdominal, y el efecto procoagulante se va a ver bastante incrementado a través del aumento en la producción de fibrina, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de daño que tienen, cómo ocasionan daño estas bacterias. Generalmente el tipo de infecciones, la mayoría son intraabdominales, las del tracto urinario, y las infecciones a través de heridas por úlceras, ¿no?, de decúbito. Entonces, en las infecciones intraabdominales, sobre todo, ¿en qué casos vemos? Pacientes que han sido sometidos, que han tenido una cirugía, sea una apendicitis, una obstrucción, pero que han evolucionado a peritonitis. Las peritonitis generalizadas pueden ocasionar después o durante el proceso la formación de abscesos, que son intraperitoneales, retroperitoneales, que pueden ser viscerales.
Entonces, estos están asociados a las cirugías. Las infecciones del tracto urinario, las principales que les dije son cuando son por instrumentación por abortos, y también cuando se inflama a nivel de la glándula de Bartolino y se forma un absceso, también la posibilidad de que sea por origen de bacterias del género Bacteroides es muy alta. Las infecciones a nivel de las heridas, pacientes que tienen esas úlceras sacras tienen que considerar que este paciente tiene una infección polimicrobiana, entonces no puedo dar solo tratamiento para bacterias aerobias, me tengo que combinar para las bacterias anaerobias. Las osteomielitis post cirugía no son frecuentes, pero puede hacer los casos, y hay que considerar que también parte de las bacterias que están ocasionando daño son las bacterias anaerobias. Entonces, en esos casos, los tratamientos por eso son mixtos. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Isquemia, ¿no? Entonces, bueno, por ese efecto procoagulante va a haber isquemia, tumoración, y se puede comportarse también como un cuerpo extraño, o llevar a una perforación a nivel de la víscera que esté afectada. Lo más característico siempre es la gangrena, ¿no? Hay gangrena, hay isquemia en los tejidos, y eso lleva a que haya gangrena. Y a veces lo vemos, y ustedes lo van a ver cuando va internado y vayan a las cirugías. Ese paciente que es sometido a la cirugía, salió bien de la cirugía, de repente la herida parece que está bien, pero sin embargo ven alrededor y hay eritema, hay enlodación, tocan y hay crepitación. Entonces es un signo de infección por anaerobias. El paciente está haciendo una fascitis, y eso es lo que encontramos, gas en los tejidos. Las tromboflebitis sépticas, por esos trombos, ese efecto procoagulante también podemos ver en estos casos. Y lo que les decía, ¿no? Hay gran resistencia de los antibióticos, entonces es bastante difícil, la mortalidad es bastante alta en estos casos. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como les he dicho a todos los alumnos ahora, el diagnóstico básicamente es clínico, es historia clínica, una buena anamnesis, ¿no? Entonces, si ya sé que el paciente se sometido a una cirugía y está presentando molestias, que el paciente, y estas molestias, o sea, no son a veces inmediatas, ¿no? A veces pasa 1 o 2 semanas post cirugía, ¿no? Entonces tienes ese antecedente, y clínicamente ves que hay una secreción, que el dolor es muy desagradable, y esa secreción se manda a una tinción de grano, y ahí vas a observar que hay la proliferación de bacterias que son pleomorfas, mixtas. Entonces hay bacterias aerobias y hay bacterias anaerobias, pero la sospecha clínica es la que manda. Entonces ya hemos dicho que los cultivos no nos va a ayudar mucho porque demora mucho, y también es fácil cuando nosotros tratamos de sacar una muestra para cultivar, es muy difícil poder obtenerla porque fácilmente se contamina. Al momento de sacar mínimo contacto con el aire, hace que la bacteria luego ya no crezca en ese medio de cultivo, pero sí la tiene el paciente en el tejido. Entonces, recordar, las infecciones son polimicrobianas y son mixtas, ¿no? Hay gram positivos y gram negativos dependiendo del lugar donde sea la infección. El manejo, el tratamiento, todo absceso se drena, tiene que retirarse y drenarse. Por eso es que las úlceras, las escaras, aparentemente están como cicatrizando, tienen una costra negra, ¿no? Y está seca. El paciente dice, está yendo bien. No es así, porque por dentro se está formando, siguen proliferando las bacterias, hay pus con bacterias aerobias y anaerobias. Entonces eso tiene que limpiarse, tiene que drenarse para que recién pueda mejorar. Con la exposición del oxígeno vamos a mejorar ya la circulación, y con el antibiótico vamos a poder combatir esas bacterias. Entonces, ya cuando te sale un cultivo positivo, a veces vemos la alta resistencia a los medicamentos, por eso es que casi ya no se utiliza mucho ciprofloxacina y la penicilina G, que sí tenía un efecto anaerobio para lo que son streptococos. Las
Los antibióticos que tenemos actualmente, anaerobios, es la clindamicina, el metronidazol, el cloranfenicol. Entonces, usamos la clindamicina para todas las infecciones que son del tórax hacia arriba. Y hacia abajo, esto lo usamos el metronidazol. Pero tenemos que asociar. Una buena asociación son los aminoglucósidos, o sea, das un anaerobio más un aminoglucósido, porque van a haber bacterias gram negativas, pero que son aerobias, ¿no? Dependiendo de la ubicación. Y lo mismo sería si es una infección baja, vas a usar el metronidazol. Con el medicamento que se ha visto, antibiótico, mejor efectos con los carbapenems. Entonces, la asociación que actualmente usamos para este tipo de infecciones por anaerobio, la mejor asociación es metronidazol con imipenem. Solo que no salen más antibióticos, entonces la resistencia va a ser pronta. Por eso tenemos que tener en cuenta el tiempo que debemos utilizar los antibióticos. Todo lo que son infecciones orofaringias, porque cuando son los procedimientos dentales, entonces la asociación es clindamicina más un beta-lactam, y es lo que suelen dar los odontólogos, ¿cierto? Te dan la amoxicilina con ácido clavulánico y te suelen asociar clindamicina. Entonces, es por esta razón. Para las infecciones, abscesos pulmonares, también es la base en la clindamicina. Y le puedes asociar un beta-lactámico, que ya puedes, dependiendo de la infección a nivel pulmonar, puede ser una cefalosporina de tercera generación, primera, segunda o tercera generación. Y para las infecciones gastrointestinales y pélvicas, se necesita el metronidazol asociado a un carbapenem. La mejor asociación, también podemos utilizar la piperacillina tazobactam, asociada a la piperacillina tazobactam o a la moxifloxacina. Pero la mejor se ha visto que es metronidazol o carbapenem, y dentro de ellos la prevención para este tipo de infecciones es para las cirugías. Por eso van a ver ustedes que hay profilaxis antibiótica. Antes de entrar a una cirugía utilizan una cefalosporina de primera generación para evitar las infecciones y, lo más importante, asepsia y antisepsia. Pues cuando ustedes vayan a ser ayudantes a una cirugía, por más que estén con poco tiempo, tienen que hacer el lavado adecuado de las manos para poder entrar a la sala de cirugía. La sala de operaciones tiene hasta un área donde puedes entrar con zapatos y otra que puedes entrar solo con las botas, y en cuales solo puedes entrar con la ropa estéril. Porque muchas veces vamos transgrediendo esas normas y son consecuencia de las infecciones en los pacientes. Entonces, podemos ser causantes también de las infecciones en el paciente y siempre le van a echar la culpa al interno. Entonces, por eso es de que tienen ustedes que cumplir con esas normas, ¿no? por el bien de los pacientes. La otra infección es por Clostridium difficile, ¿no? Entonces, es un bacilo que la A positivo forma esporas y tiene toxinas. Igual es parte de nuestra flora intestinal y que por el uso prolongado de antibióticos puede darnos un cuadro de colitis, y en esa colitis prolifera Clostridium. Entonces, estas esporas que tiene son resistentes a altas temperaturas. Un Clostridium, cuando está en una sala de hospitalización, se queda mucho tiempo en esa sala. Por eso es que un paciente que ingresa ahí puede contagiarse del Clostridium, puede colonizarse, y bajo determinada situación puede hacer la infección. Entonces, se puede aislar meses en la hospitalización y 40 días el paciente puede ser portador de Clostridium. La transmisión es oral fecal, por eso es importante el lavado de manos. Aquí sí somos bastante directos nosotros para transmitir. Tengo un paciente que tiene Clostridium, donde salgo de la habitación, en el hospital lo he visto, no hay lavamanos en cada habitación. Entonces, nadie se lava las manos para ir a ver al otro cuarto al paciente. No desinfectan sus estetoscopios, sus tensiómetros. Entonces, el paciente que tenía Clostridium, termino de verlo, no me lavé las manos, no limpié mi estetoscopio y voy a ver al otro paciente que no tenía. ¿Quién le lleva la bacteria? Nosotros. Entonces, por eso es importante que te demores, pero vas y te lavas la mano donde
los baños. Entonces, eso es importante. También hay que recordar que el pH gástrico se comporta como una barrera de protección para evitar que prolifere el clostridio, pero hay personas que toman largo tiempo los bloqueadores de la bomba de neutrones. Entonces, luego se toman también la ranitidina, ¿no? Que tiene un mecanismo de acción diferente. Entonces, esas personas bloquean la producción de ácido clorhídrico, forman una clorhidria y pierden esa primera barrera de protección. Entonces, están más expuestos para que proliferen estas bacterias. Su virulencia está en relación a las fibras, los flagelos, a las enzimas proteolíticas, a las proteínas que tienen en su superficie celular y básicamente la producción de estas dos toxinas, la toxina A y la toxina B. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Básicamente aquí la flora, la microbiota intestinal se va a alterar cuando utilizas un antibiótico de forma prolongada, sobre todo estos antibióticos. Y al ocurrir eso, la bacteria va a penetrar, se adhiere y coloniza el enterocito. Y va a liberar estas dos toxinas que van a ocasionar apoptosis, inflamación y ocasionar la enfermedad. Entonces, en este esquema es donde ven cómo nuestra flora intestinal, ¿no? Empieza a separarse y empieza a proliferar esta bacteria anaerobia que es el Clostridium, y va aumentando, te colonizas de todas estas bacterias y disminuyen nuestras bacterias buenas y luego empiezan a penetrar al enterocito, ¿no? Van a desarrollar una respuesta inflamatoria, pero posteriormente ya esta no solo se queda con el aumento de los neutrófilos, o sea, debería aumentar los neutrófilos para bloquear el ingreso de esta bacteria, pero no está funcionando adecuadamente nuestro sistema, lo pasa por alto y se adhiere tanto al enterocito que lo deforma y termina alterando toda la estructura. ¿Y cómo se va a manifestar? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, los factores del huésped tienen mucho que ver en las condiciones que tengan para que puedan, no todos los que tienen el contacto con el Clostridium hacen enfermedad, unos se quedan solo colonizados con la bacteria. Entonces, mientras tengas tu flora bacteriana íntegra normal, estás protegido. Los anticuerpos IgG contra la toxina A neutralizan y protegen contra la colonización. Pero cuando no tenemos esto bajo nuestra inmunidad, entonces ya es otro mecanismo de defensa que falla. El ácido clorhídrico es lo que les dije, eso también nos protege, y los movimientos peristálticos. Los pacientes que están hospitalizados y que están encamados disminuyen los movimientos peristálticos. Nosotros, como protector gástrico, para evitar úlceras de estrés, podemos utilizar el omeprazol. Entonces, si ya había un paciente que antes usaba mucho tiempo y le seguimos dando, entonces contribuimos un poco más a que esta primera barrera del ácido clorhídrico no funcione. Entonces, la patogenicidad tiene que ver, la toxina A tiene que ver con que produce todo un fenómeno inflamatorio, ¿no? Y la toxina B es la que va a ocasionar la apoptosis celular. Entonces, estas toxinas tienen actividad ambas como glucosidtransferasa, lo que va a ocasionar que haya una mala traducción de señales a nivel de los filamentos de actina en la célula, y se va a desorganizar el citoesqueleto, pierde su integridad del epitelio y entonces el enterocito queda alterado, ¿no? Se aperturan también más uniones GAP y más fácil que la bacteria penetre al enterocito. Entonces, estos son datos epidemiológicos. El 3% de los adultos que son colonizados son asintomáticos. Cuando estás en un área de hospitalización, se coloniza hasta el 20-30% de los pacientes. En las unidades de cuidados intensivos hasta un 50%. De todos los casos de diarrea que hay en los hospitales, el 15 al 20% son responsables por la colitis pseudomembranosa que ocasiona el Clostridium. ¿En qué paciente es más frecuente? En el adulto mayor, 5 a 10 veces más frecuente que en un joven. La mortalidad es alta en estos pacientes, puede llegar a un 17%.
¿no? Entonces, este dato también es curioso. Un paciente que está hospitalizado, 2 semanas de hospitalización puede tener la posibilidad de adquirir la bacteria en un 13%. Si estás 4 semanas, hasta un 50%. Si compartes la habitación con alguien que tiene Clostridium, en 3.2 días ya estás tú también colonizado por la bacteria, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo hay o quiénes son los activos, o qué personas están más predispuestas para adquirir Clostridium difficile? Cuando usa los pacientes con terapias antibióticas prolongadas, la edad mayor de 65, estancias hospitalarias prolongadas, los pacientes que ingresan a unidades crónicas, como hay lugares, hay países donde hay pacientes que están más de un mes hospitalizados por los que tienen úlceras por presión, por ejemplo. Pacientes inmunosuprimidos, cuando se les coloca, miren, las sondas nasogástricas predisponen para que uno pueda tener una infección por Clostridium difficile. Y los supresores del ácido gástrico. También se ha visto una asociación en el invierno, también se ha visto que hay más casos de infecciones por Clostridium difficile, y esto lo atribuyen a que podría ser que las personas normalmente se automedican. Tienes una gripe y se automedican. Tienes gripe y vas a un médico, buscas que te dé antibiótico. Ese médico no te da, buscas al otro para que te dé antibiótico. Porque las personas piensan que con el antibiótico se cura, pero hay que explicarles que no es así, ¿no? La mayoría de infecciones respiratorias altas, ¿de qué etiología son? Bacterianas, son virales, solo que demoran en pasar. Todos queremos que los pacientes te ponen la inyección y desapareció. No es la coincidencia del proceso que ya está en remisión. Entonces, las manifestaciones clínicas, la mayoría incluso son asintomáticos de los pacientes hospitalizados, y solo el 10% van a ser una infección severa. Una infección leve o moderada va a presentar diarrea, acuosa, sin sangre y maloliente. No puede ser hasta 10 veces al día. Eso es lo más común, la forma más común de infección que podemos. Pero en algunos casos, tanta diarrea que te lleva a un hilio paralítico, ¿no? Y las personas dicen, es un abdomen agudo. Es agudo, pero no es quirúrgico. No es para una operación, sino es parte del proceso. Se deshidrató, no repusimos adecuadamente los electrolitos, y por la misma inflamación el movimiento del intestino va a ser más lento. Está en cama, más lento todavía. Entonces, por estas razones llegan al hilio paralítico y va a manifestarse como una colitis, ¿no? Finalmente como una diarrea sanguinolenta, con cólicos abdominales, se ven los leucocitos en heces y empieza a aparecer fiebre, una fiebre baja, ¿no? Entonces, esto es el cuadro que acompaña al paciente que tiene una infección por Clostridium. Entonces, si mi paciente tiene mayor de 70 años, ya tiene un factor de riesgo para hacer esta enfermedad. Si está con la presión baja, con las proteínas bajas, una hiperalbuminemia, tiene la probabilidad de que haga una forma severa. Y si ya tuvo un episodio anterior de infección por Clostridium difficile, la probabilidad de que haga otro es mayor, y que sea de mayor severidad es mayor la probabilidad. Entonces, ¿qué me habla de la severidad? No solo la edad, la hiperalbuminemia, ni que sea un segundo episodio, sino el hecho, la cantidad de posiciones. Mientras más de posiciones, mayor riesgo para hacer una colitis fulminante. La fiebre suele tener generalmente febrículas, no son fiebres altas. Los leucocitos en todas las formas son elevados, hay leucocitosis hasta 20.000. El dolor abdominal suele ser muy intenso y severo en las formas moderadas a severas. La elevación de los niveles de creatinina ya está comprometiendo otro sistema, vemos en las formas moderadas y severas. Empiezan a fallar todos los órganos, el ilio, el colon, entonces son formas ya severas de complicación. Y los signos radiológicos de colitis los vemos generalmente en las formas severas. Entonces, esos son los parámetros para medir la severidad de la infección por el Clostridium difficile. El diagnóstico también es clínico, y podemos dosar las toxinas, o sea, podemos pedir la toxina A y la toxina B para el Clostridium difficile. Y la positividad de ello
ya nos ayuda. Eso se pide, ¿no? Acá está, se pide, tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 99%. Esto se hace en ese, se pide toxinas para A y B, para eclosión difícil, en heces. Una tomografía abdominal te va a dar los signos indirectos de la colitis, pero no te dice que sea una colitis por Clostridium. Entonces no nos ayuda mucho, nos ayuda a ver la complicación, más no la etiología, ¿no? La colonoscopía de repente te puede ayudar más porque ves los signos de colitis, ¿no? De una colitis pseudomembranosa típica. Eso sí nos ayuda. El tratamiento, si el paciente es asintomático, no requiere, en sus 40 días va a eliminar la bacteria. Entonces hay que tener la seguridad de que si estás frente a una infección por Clostridium para dar el tratamiento. Cuando tú estás usando antibióticos prolongados y empiezas a presentar diarreas, tú suspendes el antibiótico y en pocos días puede volver a restablecerse su tránsito intestinal con la hidratación adecuada. Pero cuando no ocurre eso, entonces tenemos que usar los antibióticos. La mejor forma para evitar la colitis pseudomembranosa es por antibiótico vía oral. Puede ser el metronidazol vía oral, que es una infección abdominal, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento? De 7 a 14 días. La vancomicina oral también es una opción. Suele venir en presentaciones en jarabe. No siempre tenemos nosotros ese medio y a veces utilizamos una preparación especial, entonces de la ampolla. Hacemos que nos preparen estas cantidades, pero que no es el ideal porque la ampolla no está hecha para absorberse vía oral. Entonces, eso es importante. Entonces, tenemos estas como opciones. La primera es el metronidazol, otra opción es la vancomicina. Y hay otro medicamento que se utiliza para las referencias, la fidaxomicina, ¿no? Que es tan eficaz como las otras dos. Tratamientos alternativos, el quirúrgico, cuando el colon se ha convertido en un colon tóxico que se va a perforar. Se han visto estudios con inmunoterapia, que también puede ayudar a mejorar la respuesta inflamatoria exagerada que se ha tenido en el paciente. Los anticuerpos monoclonales contra las toxinas A y B que son de alto costo, y esto que utilizan en otros sitios, el trasplante fecal, que es sencillo, fácil de dar y con buena respuesta. Entonces, para todas estas, este es un esquema que, bueno, como tienen la clase, lo pueden revisar más al detalle, pero lo más importante es, en este caso, la prevención. La prevención. En todo acto quirúrgico tiene que haber una prevención profilante. Cuando yo utilizo los antibióticos, no debo pasar, mis esquemas antibióticos no deben pasar más de 7 días. Además, casos especiales, infecciones severas, pueden ir hasta 10 días. Pero no puedo pasar de ese tiempo, es por gusto nada más. Ya eso ya se dice en todas las guías de las diferentes infecciones. No sé si tienen alguna pregunta.